serte Buenos días, hermanos. Es una alegría volver a saludarlos de vuelta. Un domingo más que el Señor nos convoca a poder reunirnos allí al otro lado de la pantalla, en sus hogares. Cada uno en el lugar donde hoy estamos, tenemos la oportunidad de poder alabar el nombre del Señor y también poder leer de su palabra, poder conocerle un poquito más y poder dedicar este tiempo exclusivamente para concentrarnos en el Señor, en concentrarnos en quién es Él y cada una de sus bondades. Hay una pregunta que me estuvo dando vueltas esta semana, como muchas otras cosas, que sin dudas a diario nos preguntamos sobre todas las cosas que han ido sucediendo en este tiempo, pero más allá de todo esto y más allá de las actividades que muchos tenemos, que se han ido flexibilizando, hay algo que me estuvo resonando y es esa pregunta de cuánto tiempo de la semana o en cuántas cosas que he estado pensando han sido dedicadas a Dios. ¿Cuántas veces en esta semana te has puesto a pensar en Dios, en exaltar el nombre del Señor? ¿Por cuántas cosas le diste gracias al Señor en estos días? ¿Y qué cosas has visto para mejorar y darle gloria al Señor a través de lo que estás haciendo? Mira, te invito a que puedas buscar en las Escrituras, en el libro de los Salmos, algo que para mí me hizo un alto. Hay una canción que cantamos, que solemos cantar, que es: hoy hacemos un alto y alzamos la vista. Bueno, ¿cuántas veces en esta semana te has puesto a pensar en eso, en hacer un stop y mirar a la persona de Jesucristo, mirar a Dios a través de Jesucristo en esta gracia que nos fue dada, y darle esto mismo que es honor y gloria? Dice el Salmo 115, versículo 1, dice: no a nosotros, Señor, no a nosotros, sino a tu nombre da gloria, por tu misericordia, por tu fidelidad. Sería como una pregunta con respuesta, nada más que en este caso el salmista está proclamando eso, diciendo: no a nosotros, no a mí sea la gloria, sino que a ti, mi Dios, sea la gloria. ¿Y por qué debo darle gloria al Señor? Bueno, eso es lo que dice la segunda parte de este versículo, que dice: por tu misericordia y por tu fidelidad. Sin dudas, en todos estos días y en este tiempo hemos estado viendo innumerables formas de las cuales hemos visto esto mismo que dice acá, que es la misericordia y la fidelidad del Señor. Bueno, para todos, de alguna forma que hemos tenido un encuentro personal con Jesucristo, el Salvador, el Hijo de Dios, por quien hemos recibido esta reconciliación y esta entrada a la gracia de Dios, sin duda podemos decir que gracias al Señor podemos disfrutar este tiempo en comunión. Los invito a que busquen mucho más adelante en el libro de Filipenses capítulo 2, un texto que es muy conocido, que lo hemos leído muchas veces, que habla acerca de la obra de Jesucristo, de esta actitud que hubo en Cristo y que por ende también tiene que estar en nosotros. Pero yendo casi al final, es esta gloria que nos revela en el libro de Filipenses capítulo 2, a partir del versículo 9 hasta el 11 vamos a leer. Dice: por lo cual Dios, hablando de Jesucristo, dice: por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo y le confirió el nombre que es sobre todo nombre, para que al nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en el cielo y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es Señor, para gloria de Dios Padre. Es sin dudas un lindo momento para hacer un stop, para hacer un alto y pensar en esto, en que lo que vamos a hacer ahora, que es alabar, y pronto vamos a escuchar también la palabra de Dios que nos va a compartir Manolo, que vamos a empezar a leer el libro de Santiago. Sin dudas es
por la gracia y la misericordia de nuestro Señor Jesucristo, a quien podemos cada día postrar nuestras rodillas, nuestro espíritu, nuestros ojos, todo postrar ante la presencia de este Dios que es un Dios santo. Antes de seguir quisiera que oremos, y si todavía no le has mandado a alguien esta invitación para que pueda participar también de esta reunión, te animo a que lo hagas ahí en un momentito, que le mandes un WhatsApp a algún amigo, a algún vecino, para que también pueda escuchar y compartir de la palabra del Señor por este medio. Oramos. Señor nuestro Dios, te damos gracias por la obra que hiciste en la cruz. Te damos gracias porque fuimos reconciliados por tu amor, por la salvación que nos fue dada a través de lo que vos hiciste a favor nuestro, ese plan perfecto que fue cumplido en tu obra. Y queremos darte gracias, Señor, porque es a ti a quien queremos exaltar en esta mañana. Queremos honrarte, Señor, con lo que somos, con lo que tenemos. Señor, que tú nos des la oportunidad de llegar a través del Espíritu en una misma comunión entre todos y alabar tu nombre. Te damos gracias y pedimos que tú nos bendigas con tu palabra, que bendigas a Manolo, que bendigas también la alabanza, Señor, y que bendigas a cada uno de mis hermanos que están allí, Señor, del otro lado, abriendo su palabra, congregándose, Señor, en esta reunión que es para conocer más de ti. Señor, gracias porque nos das esta oportunidad. Te honramos, te alabamos y te agradecemos en el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Bueno, quedamos ahora, tenemos la alabanza y ahí seguimos compartiendo la palabra de Dios. Soy nueva criatura, lo declara la Escritura. Él me ha perdonado, con su sangre me ha lavado. Todos mis pecados con su sangre son borrados. Libre soy del pecado. Soy nueva criatura, lo declara la Escritura. Él me ha perdonado, con su sangre me ha lavado. Todos mis pecados con su sangre son borrados. Libre soy del pecado, libre del pecado y la maldad. Soy libre, Él ha roto mis cadenas. Libre, libre para dar mi vida al que me salvó. Soy
cadenas, libre, libre para dar mi vida al que me salvó. Soy nueva criatura, lo declara la Escritura. A la imagen del invisible Dios, al Consolador. Gloria. Y por medio de Jesús, Dios reconcilió consigo al mundo, construyendo el camino hacia Él. Y la sangre de su cruz vino a ser la paz que ahora se extiende entre el cielo y la humanidad. Muy buenos días, queridos hermanos. Un placer poder estar una vez más con ustedes y queridos amigos también. Comenzando una nueva serie de estudios en relación a una carta del Nuevo Testamento muy especial para el pueblo de Dios. Vamos a pedir la guía del Señor en estos momentos. Querido Señor, honramos tu persona y queremos depender exclusivamente de ti, tanto en la comunicación y transmisión del mensaje como en la recepción que puedan tener nuestros amigos y los hermanos en Cristo. Ponemos todo en tus manos en el nombre de nuestro amado Salvador, el Señor Jesucristo. Amén. Queridos hermanos y amigos, tenemos una carta muy especial en el Nuevo Testamento. Es la carta o la epístola de Santiago. Ahora la introducción de esta carta precisamente se encuentra en el capítulo 1, versículo 1. Leemos así: Santiago, siervo de Dios y del Señor Jesucristo, a las 12 tribus que están en la dispersión, salud. Una breve frase que tiene mucho para decir a nuestro entender. En primer lugar, estamos hablando de una epístola, de una carta enviada en aquel entonces por parte de Santiago, escritor humano a quien el Espíritu Santo por su guía
lo llevó a entregar este mensaje tan especial, y va dirigida precisamente a las 12 tribus de Israel, y junto con las cartas de Pedro, de Juan y de Judas, se le denomina las cartas generales, porque no va dirigida en forma particular o específica a una iglesia local en particular. Así que, por supuesto, aproximadamente en el año 45 después de Cristo al año 50 después de Cristo, esta carta fue escrita por voluntad divina. Y el escritor, indudablemente, como todos los escritores del Antiguo y del Nuevo Testamento, era judío. ¿Por qué? Dice Romanos capítulo 3, versículo 1 al 2, justo frente al principio de lo que se llaman los oráculos concedidos al pueblo de Israel o a los judíos, leemos lo siguiente: ¿qué ventaja tiene pues el judío? ¿O de qué aprovecha la circuncisión? Mucho en todas maneras, primero ciertamente que les ha sido confiada la palabra de Dios. Así que a ellos se les confió la palabra. Y ciertamente Dios luego comienza con un nuevo pueblo de judíos, gentiles, y nosotros conocemos que hoy en día se denomina escrituralmente la iglesia, especialmente por las cartas del apóstol Pablo. Ahora, en mi consideración, si bien en la Biblia hay varios Jacobos o Santiagos, se hace referencia en forma especial a Santiago, el medio hermano de Jesús. Cuando decimos medio hermano, nos referimos a que fueron hermanos por parte de madre, pero no de padre. ¿Por qué? Porque el nacimiento de Cristo fue una obra realmente milagrosa de parte del Espíritu Santo, ¿no es cierto?, siendo María virgen. Por consiguiente, el primer Santiago que hubo en las Escrituras mencionado como apóstol, que era hermano de Juan, él falleció aproximadamente en el año 44 después de Cristo. Si alguien que puede constatarlo o quiere constatarlo, en Hechos capítulo 12, versículo 2 tenemos ese relato, y esta epístola fue escrita posteriormente. Este Santiago apóstol fue ejecutado precisamente por Herodes el emperador, Herodes Agripa, ¿no es cierto?, tras una serie muy grande de persecuciones que hubo sobre los cristianos. Por eso, los destinatarios son judíos creyentes en Jesucristo, que estaban dispersos, de ahí viene la palabra dispersión, debido a las persecuciones que habían llegado. También se le denomina en las Escrituras la diáspora, la persecución a causa, o la dispersión a causa de la persecución. Es interesante porque él dice salud. Esa palabra en el original, jairo, significa regocijaos. Parece ser que el deseo de él era que confiaran en medio de esas dificultades y persecuciones, que se regocijaran bajo el cuidado y la protección divina. Ahora, ¿quiénes eran estos destinatarios? ¿Quién eran estos judíos dispersos? Bueno, creyentes que habían creído a través del mensaje de los apóstoles y de aquellos que habían llegado a la verdad, y que luego fueron perseguidos por causa de su fe. Y entonces llegamos al tema central de la epístola o de la carta. Y tendríamos que colocar un título central que va a abarcar generalmente toda la dirección de esta carta en todos los temas. Es fe que genera madurez. Una fe que produce madurez espiritual. Lo primero que queremos detenernos es la fe en la persona divina como evidencia de la madurez espiritual. Indudablemente, hermanos, indudablemente, amigos, la fe es necesaria para agradar a Dios, pero también es una generadora y es puesta a prueba porque es una generadora de madurez espiritual. Si nosotros leemos en Santiago, capítulo 1, versículo 17, les invito a leer el texto, ¿no es cierto? Leemos lo siguiente, 1:17. Toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto, del Padre de las luces,
en el cual no hay mudanza ni sombra de variación. ¡Qué maravilloso!, ¿no es cierto? Tenemos que confiar precisamente en la persona divina. Por eso, hermanos míos, dice Santiago capítulo 1 del 2 al 4, dice: hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversidad de pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. Y añade: mas tenga la paciencia su obra completa. ¿Con qué propósito? Con el propósito está aquí, para que seáis perfectos y cabales, sin que os falte cosa alguna. En la lengua original, en la traducción original de esta frase, sería de esta manera: para que estén siendo completos y enteros en cada parte, para que estén siendo un estado permanente de madurez y de crecimiento para llegar a la madurez, para llegar a la perfección, a la imagen de nuestro amado Señor Jesucristo, en aquella persona en la cual hemos depositado nuestra fe. Así que lo primero que nos enseña es que si nosotros no ponemos la mirada en la persona del Señor Jesucristo para lograr la victoria en medio de esta diversidad de pruebas, vamos a tener que afrontar nuestra vieja naturaleza, la cual es influenciada precisamente por la tentación. Tentación significa incitar al mal. El enemigo ha preparado en este mundo un sistema que incita al mal. Y leemos así en Santiago capítulo 1, versículo 14 al 15. Sino que cada uno es tentado, cada uno en forma individual, cuando de su propia concupiscencia, deseos internos no controlados de nuestra naturaleza pecaminosa, es atraído y seducido. Entonces la concupiscencia o esos deseos internos, después que ha concebido, ¿qué es lo que da a luz? El pecado. Y el pecado, una vez consumado, ¿no es cierto? Y el pecado, siendo consumado, da a luz la muerte, la separación espiritual con Dios. Así que, para poder mirar la persona de Cristo y ver cómo podemos alcanzar victoria sobre la tentación, va a ser puesta a prueba nuestra fe en nuestra mirada hacia la persona del amado. Lo primero que tenemos que enfocarnos es en la persona de Jesucristo si hemos de confiar en Él. Y lo primero que queremos tratar, así como la tentación incita a la concupiscencia de la naturaleza carnal, vamos a ver el milagro y misterio de la unión hipostática de Cristo. Palabra difícil, la vamos a explicar en una forma sencilla. La palabra hipostática, en el griego, hypostasis, significa sustancia o esencia. Entonces lo que está diciendo es que la unión de la esencia o de la naturaleza, de la doble naturaleza de Cristo. ¿Cuáles son la doble naturaleza de Cristo? La divina y la humana. Jesucristo fue Dios hombre. Ahora, es cierto que, por ejemplo, en el libro de Hebreos, capítulo 1, versículo 3, dice: el cual, siendo el resplandor de su gloria, refiriéndose a que Cristo era el resplandor de la gloria de Dios y la imagen misma de su sustancia. O sea, que era Dios. Ahora, por consiguiente, tenemos que entender de que no debemos confundir persona y naturaleza. Por ejemplo, Jesucristo era una persona y tenía dos naturalezas. Esto es claro en las Escrituras porque Él fue el Dios hombre. Él era Dios, se encarnó, nació de la Virgen María e incorporó la naturaleza humana. Esto es una naturaleza divina innata, porque Él era Dios, la misma esencia, el mismo sello de perfección en todos los atributos del Padre y del Espíritu Santo, y como naturaleza innata de Él, Él no pecaba
y no era tentado. No peca ni hace tentar. Esa es la naturaleza perfecta, divina de la persona del Señor Jesucristo. Pero está la otra naturaleza, la naturaleza humana incorporada. Dice la Escritura que Él fue tentado en todo, sin límite de experiencia. En todo quiere decir que todos los tipos de tentación que ha sufrido la humanidad, Él lo padeció. Sin embargo, no fue o no cayó en pecado, no pecó. Hebreos, capítulo 5, versículo 8, nos dice así: y aunque era hijo, por lo que padeció, aprendió la obediencia. Y habiendo sido perfeccionado, vino a ser autor de nuestra eterna salvación. Obediencia es lo que hizo Jesucristo. Tenemos el relato de algunas tentaciones que Él padeció en Mateo capítulo 4, Lucas capítulo 4. Esa no fue la única tentación a la que fue sometido. Durante toda su vida tuvo que atravesar este tipo de circunstancias y de situaciones. Y vino a ser el autor de nuestra eterna salvación. ¿Por qué? Porque experimentó todo lo que tú y lo que yo experimentamos. Con la gran diferencia es que la naturaleza espiritual de Él no pecaba. Y como su naturaleza humana nació por obra del Espíritu Santo, no fue engendrado el pecado que tú y yo hemos recibido a través de nuestros padres en la relación de hombre y mujer, traspasando lo que se conoce como el pecado original. Qué maravilloso, la obediencia a Dios en esa condición humana, en dependencia total de la naturaleza divina, en una comunión íntima con el Padre. Él practicó y vivió perfecta dependencia y obediencia a su Padre Celestial. Así nos lo registra la Escritura. Así que está el milagro y el misterio de esa unión de las dos naturalezas, la unión hipostática, y a la vez el milagro y privilegio que nosotros tenemos en el nuevo nacimiento en Cristo Jesús. Cuando alguien se arrepiente de sus pecados y acepta a Cristo como su Salvador personal, el Espíritu Santo viene a morar en nosotros. Así como hubo un nuevo nacimiento espiritual en nuestras vidas por medio de el nuevo nacimiento, la regeneración, el Espíritu Santo viniendo a morar en nosotros, a la inversa de la persona de Jesucristo, nosotros nos transformamos en una persona con dos naturalezas. La Biblia lo llama el viejo hombre y el nuevo hombre. Y este es el concepto de que realmente ahora está la nueva naturaleza en Cristo Jesús, y un día estaremos en su presencia con cuerpos glorificados, y entonces ahí se cumplirá aquella promesa: seremos unos así como Él es uno. Es maravilloso entender que como persona tenemos dos naturalezas quienes han confiado en Cristo como su Salvador personal. Una es la naturaleza innata nuestra, que a la inversa del Señor Jesucristo, nuestra naturaleza humana es innata. Y lamentablemente la nuestra está viciada, ¿no es cierto?, por los deseos pecaminosos. Y esa vieja naturaleza nos condenaba, y no hubiéramos tenido oportunidad si no hubiéramos confiado en Cristo como nuestro Salvador. Pero entonces, cuando realmente entendimos que éramos pecadores y nos arrepentimos y creemos en Cristo Jesús, la naturaleza de Cristo viene a morar en nosotros, la nueva naturaleza. Esa es la naturaleza realmente divina, adquirida. Viene a formar parte de nuestro ser. Nos da vida espiritual. Y ahora sí tenemos la posibilidad de luchar frente a la tentación. Porque la tentación está vencida por la presencia de la naturaleza espiritual. Si confiamos en nuestras fuerzas, son fuerzas humanas, y nuestra naturaleza pecaminosa va a ceder ante las tentaciones.
Pero esa nueva naturaleza espiritual, cuando depositamos nuestra dependencia en el Espíritu Santo, nos permite alcanzar la victoria. En dependencia y en obediencia a esa naturaleza divina, obtenemos victoria en Cristo Jesús. Por eso podemos, ¿qué? Resistir. Santiago 4, versículo 7 dice, someteos pues a Dios, resistid al diablo y huirá de vosotros. Pero no es porque use de nuestro viejo hombre. Él huye de la nueva naturaleza en Cristo Jesús. Qué hermosa experiencia podemos tener. Podemos resistir y debemos eludir y huir de la tentación. Como dice 2 Timoteo capítulo 2, 22, huye también de las pasiones, de esos deseos internos y sigue la justicia, la fe, el amor y la paz con los que de corazón limpio invocan al Señor. Así que podemos resistir, podemos eludir y podemos acudir o vestirnos del nuevo hombre. Dice Hebreos 4, 15 al 16, porque no tenemos un sumo sacerdote, haciendo referencia a Jesucristo, que no pueda compadecerse de nuestras debilidades humanas, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Acerquémonos, acudamos a Él, acerquémonos confiadamente al trono de la gracia para alcanzar la misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Madurez y perfección en la dependencia en esta nueva naturaleza en Cristo Jesús, sabiendo que la prueba de vuestra fe, dice Santiago, produce paciencia. Mas tenga la paciencia su obra completa, para que seáis perfectos y cabales y hallar gracia de parte de Él para el oportuno socorro. Así que nuestra fe debe estar concentrada, puesta realmente en la persona de Cristo Jesús. Eso evidencia realmente la madurez espiritual por la fe en su persona. Pero ahora pasamos al segundo punto. La fe en la palabra divina, en las Escrituras, como evidencia de la madurez espiritual. La palabra de Dios es necesaria recibirla para salvarse. Recibir para salvarse. ¿Por qué decimos esto? Porque dice Santiago 1:18, allí mismo en el capítulo que estamos estudiando, Él de su voluntad nos hizo nacer por la palabra de verdad, para que seamos primicias de sus criaturas. Qué maravilloso, ¿eh? Leerla para ser sabio, porque allí está contenido la sabiduría de lo alto. Santiago 1:21 dice, por lo cual desechando toda inmundicia y abundancia de malicia, recibid con mansedumbre la palabra implantada, la cual puede salvar, ¿qué? Nuestras almas. Leerla para ser sabio, obedecerla para ser santo. Porque dice que debemos practicarla para no engañarnos. Miren Santiago 1:22 al 25 en este texto. Pero sed hacedores de la palabra, no tan solo oidores, engañándoos a vosotros mismos, porque si alguno es oidor de la palabra, pero no hacedor de ella, este es semejante al hombre que considera en un espejo su rostro natural, porque él se considera a sí mismo y se va, y luego olvida cómo era. Mas el que mira atentamente a la perfecta ley, la de la libertad, la palabra de Dios, y persevera en ella, no siendo un oidor olvidadizo, sino un hacedor de la obra, éste será súper feliz, bienaventurado en lo que hace. Así que hubo un gran siervo de Dios que dijo, la Escritura no solamente nos fue concedida para adquirir
información, sino para producir transformación. La palabra de Dios te conduce a los pies de Cristo, pero también te va transformando y ayudándote a madurar en la vida cristiana. Puede producir transformación en nuestra salvación, porque la fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios. Querido amigo, la palabra de Dios te dice que Cristo ha muerto por ti. Tus pecados imposibilitaban estar delante de Dios, pero Él fue a la cruz, murió por ti. Al tercer día resucitó y te da la gloriosa esperanza de que si tú pones la fe en Él y la fe en la palabra escrita, tienes salvación. Produce transformación en nuestra salvación. Produce transformación también en nuestro crecimiento espiritual. Ese proceso de madurez. Porque dice la Escritura, desead como niños recién nacidos esa leche espiritual no adulterada para que por ella podamos crecer para salvación. Así que no es solo para ser salvos, sino para crecimiento. Y produce transformación no solo en la salvación, no solo en el crecimiento, sino transformación en nuestra madurez, en nuestro perfeccionamiento espiritual. Así dijo el apóstol Pablo a unos hermanos que no estaban madurando. De manera que yo, hermanos, no pude hablaros como espirituales, sino como a carnales, como a niños en Cristo. Os di a beber leche y no vianda, porque aún no eras capaces, ni sois capaces todavía, porque aún sois carnales. Coloca niños inmaduros con carnalidad. Hay hermanos que cuando uno va a dar un poco de profundidad, porque hay hermanos que ya están necesitando un churrasco, un bife, dice que se está colocando un conocimiento demasiado elevado. No hay conocimiento elevado. El conocimiento de lo alto es lo sencillo a lo elevado y es comprensible a cualquiera. Y es necesario hacer crecer a la iglesia de Dios con contenido más profundo. Tenemos que salir de los rudimentos de la vida cristiana. En Hebreos dice el autor, porque debiendo ser ya maestros algunos de vosotros, después de tanto tiempo, tenéis necesidad de que se os vuelva a enseñar cuáles son los primeros rudimentos de las palabras de Dios. Y habéis llegado a ser tales que tenéis necesidad de leche y no de un alimento sólido. Y todo aquel que participa de la leche es inmaduro, es inexperto en la palabra de justicia porque es niño. Qué terrible, ¿no? Que pasen los años, somos adultos y de pronto saquemos una mamadera o un chupete para ponernos en la boca. No corresponde a nuestra edad. Pues en la edad de tu crecimiento espiritual es hora de pasar de la leche al alimento sólido. Conclusión. Nuestra fe genuina genera madurez espiritual. Una fe sincera genera madurez espiritual, ya que la fe es aplicada a la persona y a la palabra divina. Santiago 1:12 dice así: bienaventurado el varón que soporta la tentación, porque cuando haya resistido la prueba, recibirá la corona de vida que Dios ha prometido a los que le aman. Ese error, si tú piensas que al alcanzar victoria sobre la tentación es por tus propios méritos humanos. Nuestra lucha no es contra sangre y carne. Es porque Dios te ha concedido la naturaleza divina y el poder de su palabra para poder alcanzar la victoria. Y si esa corona en un momento será lucida sobre tu cabeza, será la misma que será tomada, conforme a Apocalipsis, para ser colocada a los pies de Cristo. Porque es lo que Él, por medio de su persona y su palabra, originó para darte la victoria en las luchas,
en las tentaciones que incitan tu naturaleza pecaminosa hacia caer. Es tan solo por haber hecho el depósito de tu fe en su persona y en su palabra. Por tal motivo esa corona obtenida en el tribunal de Cristo será colocada delante de sus pies, porque a Él le pertenece la honra, el poder, la gloria y la alabanza. ¿Cómo está la evidencia de tu madurez espiritual? Si observamos que tú puedes llegar a ser una persona madura, es realmente porque tu fe ha sido colocada en la persona indicada, la persona del Señor Jesucristo. Y está fundamentada en su palabra divina. Y por ese motivo, la evidencia de la madurez es tu fe en el lugar, en la persona y en su palabra. Que la gloria le pertenezca a Él. Vamos a orar. Querido Padre, gracias por que un día, Señor, tú siendo divino, Señor, en tu plan perfecto, Señor, te encarnaste. Y Señor, tu Hijo pasó por todas las experiencias y circunstancias que nosotros hemos de atravesar y adquirió esa naturaleza de la cual nunca se despojará, pero que tampoco limitará sus atributos divinos. Y Señor, que a través de su obra nos da a nosotros de experimentar ese milagro a la inversa. Siendo humanos, podamos tener participación de una naturaleza divina que no se compró con dinero, con joyas preciosas, sino con la sangre preciosa de Cristo. Y te pido por aquellas personas que todavía no entendieron esta verdad maravillosa, la única posibilidad eterna de llegar a sernos semejantes a la imagen y persona, a la semejanza de tu Hijo amado. Y entonces seremos uno, así como Él y tú son uno. A ti la gloria, la honra, el poder, la gloria y la alabanza, querido Dios. Amén. Bueno, le damos gracias al Señor por su palabra, por enseñarnos, por desafiarnos como siempre y animarnos a que nuestra postura como creyentes no sea de personas estancadas, sino que podamos cada día conocerlo más a través de esto mismo, de su palabra, que tenemos gracias a Él la oportunidad de poder abrirla con libertad y también de compartirla. Te animo a que puedas no verlo solamente un domingo, sino llevarlo diariamente, como dice el proverbio, que podamos llevarlo escrito, grabado en nuestro corazón. Que Dios te bendiga, que tengas una excelente semana y bueno, estamos pronto, cuando ya podamos congregarnos en el templo, estaremos más cerquita. Mientras tanto, cuídense y bueno, que tengan una excelente semana y que el Señor les bendiga. Chao. Solo por tu misericordia yo libre soy. No hay nadie en toda la tierra como tu Señor, más fuerte que los rayos del sol. Así es el poder de tu amor y solo tu gracia liberó mi corazón. Solo por tu misericordia libre soy. No hay nadie en toda la tierra como tu Señor, más fuerte que los rayos del sol. Así es el poder de tu amor y solo tu gracia libre.